bien interesante. Rosy, manita Rosy, consagración. Manito Fabio, en amar a los enemigos. Florita, actividades diarias, una lucha, esas actividades que nos quitan tiempo para Dios. Fernando, Perchito, el diezmo, vean, este hombre, qué bueno, eso se llama valentía. Todos los que están diciendo, claro, nos cuesta, es algo que cuesta. Vi una manito más, Paulita, en el ayuno, cuesta perseverar en el ayuno. Muy bien, en esta mañana yo les quiero hablar de perseverar, aunque todo lo que voy a hablar incluye lo que ustedes acaban de mencionar. Quiero hablarles de esa parte tan importante y es basado en el texto que acabamos de leer, perseverando en el bien. Es el tema de esta mañana, perseverando en el bien. Cuesta perseverar en el bien, amén. Por eso declara el texto perseverando. Verso 7 de Romanos 2, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Quiero que tenga este pensamiento durante toda la enseñanza muy presente. Hacer el bien no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Hacer el bien no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Téngalo muy en cuenta. Hacer el bien no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Yo quiero presentarles, no sé si los personajes están listos. Quiero figurar esta enseñanza, quiero representarla con dos personajes, no sé si están listos por ahí. Pero quiero decirle, o sea, que lleguen los personajes en este momento, que la palabra bien viene del latín bene, bien. Y esa palabra bien, según el diccionario, es el valor supremo de la moral. Cuando nosotros estamos hablando de bien, estamos hablando del valor supremo de la moral. La idea del bien debe regir nuestros actos. El bien tiene que ver con aquello que la moral enseña que se ha de hacer. Algunos sinónimos de bien: utilidad, beneficio, justo, bienestar, bueno. Tiene que ver también con el modo de perfecto, acertado y razonable. Perfecto, acertado y razonable. Cuando vemos un partido de Roger Federer, o a quienes les gusta Nadal, cuando Roger Federer hace un punto bien, que decimos bien. Cuando Falcaíto García hace un gol, que decimos bien, amén. Pues el Señor también tiene esa clave. Cuando sus hijos hacen un bien, que dice el Señor, como allá en Mateo 25, bien buen siervo y fiel, bien buen siervo y fiel, amén. Cuando nosotros hacemos algo bien, el Señor también tiene esa expresión, bien, bien, bien. Pero hay algo opuesto al bien, y es el mal, representado en ¿qué? En este negro, ¿verdad? Representado en todo lo sucio, en todo lo peor que nosotros podemos ver aquí en la tierra. La Biblia nos enseña en Génesis capítulo 2, verso 9, que tanto Adán y Eva estaban ante el árbol de la ciencia de ¿qué? Del bien y del mal. Desde el principio vemos el bien y vemos el mal, amén. Desde el principio, y vemos el bien y el mal, por decirlo así, en una lucha encarnizada. En una lucha encarnizada. Cuando yo me convertí al Señor, yo fui testigo de esa lucha. Recuerdo que fue una mañana de un mes de enero. Venga acá, Juan. Bien. Y en esa mañana del mes de enero, yo sentía, mis hermanos, esa lucha. Como si de un lado Satanás me alara y del otro lado me alara el bien, el mal representado, ¿verdad? Satanás y el bien representado. Yo lo vi, yo lo sentí así. Y esa mañana Padre Santo.
Recuerdo que esa mañana yo tenía muchos planes de hacer muchas cosas que a esta carne le agradan, pero esa mañana después de escuchar el mensaje, empecé a sentir esa lucha, y llegó el momento en que sentí cuando el predicador dijo: pase al altar, o pasen al altar las personas que quieren tener un encuentro personal con Jesús. Sentí literalmente cómo Dios mismo me soltó del brazo de Satanás y me abrazó aquí. Amén. Literalmente. Y esa lucha entre el bien y el mal siempre va a estar ahí. Quiero leerle, me gustan mucho los pensamientos luminosos. Hay un libro que se llama Pensamientos Luminosos, del sacerdote Eliezer Salesman, y él dice lo siguiente: yo soy hombre de apuntes, usted va a ver mis apuntes y son recortes de periódicos, de libros, me fascina, cosas que no entiendo sino yo. Los va a leer otros, los pobres muchachos de audiovisuales, ay. Ellos han aprendido a descifrar todos esos enredos. Y aquí en este libro, se lo recomiendo, es muy bueno. Tiene unos pensamientos geniales, no solamente de los santos llamados pues de la Iglesia Católica de años atrás o siglos atrás, sino también de cristianos. Frases de hombres célebres tiene este libro, se llama Pensamientos Luminosos. Y hay dos hombres que escriben acá. Uno es un hermano muy conocido por nosotros, el hermano Billy Graham. Él dice: el error de Adán, como el de todo pecador, consistió en imaginarse que no necesitaba consejos de Dios y decidir obrar por cuenta propia siguiendo sus propios antojos. Y esto es lo que le impide a uno llegar a realizarse plenamente y le lleva a terminar como pez fuera del agua. Barclay escribe lo siguiente: cada persona se encuentra cada día como Adán ante el árbol de la ciencia del mal. O sea, ante aquello que su conciencia le dice que es malo y que no debe decirse, ni hacerse, ni pensarse. Quien se abstiene de comer frutos de ese árbol será mucho más feliz. Pero quien se dedica a lo que su conciencia le indica que es malo, se conseguirá muy serias complicaciones. Dice que cada día los seres humanos estamos parados frente a ese árbol. Y es una lucha, no es fácil. Ahora, cuando nosotros miramos en el libro de Génesis, Dios no le dio al hombre la facultad de decidir qué era bueno o qué era malo. Dios mismo fue el que estableció las normas. Bueno es esto y bueno es aquello. Desde el primer capítulo de Génesis, Dios nos muestra qué vio de bueno. Y vio Dios que era bueno. Amén. ¿Qué vio Dios que era bueno? Todo lo que había creado. Vio algo Dios que no era bueno. ¿Y qué no era bueno? Cuando Dios mira al hombre solo, está en un estado de soledad, y el Señor viene y le trae a Eva como su ayuda idónea. Pero Dios también le hace una advertencia desde un principio al hombre: de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, porque esos árboles son buenos, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal ustedes no van a comer, porque el día que de él coman, ciertamente que morirán. Dios desde un principio le dijo al hombre que era bueno y malo. No dejó al hombre que decidiera. Hoy nuestra sociedad dice: no, es que una relación entre un hombre con un hombre no es malo. Lo que pasa es que los cristianos son demasiado extremistas, los moralistas. Eso no es malo. En estos días oía un sociólogo o un psicólogo en Caracol que decía que es bueno una tercera persona en una relación de pareja, que es necesario a veces para el hombre o para la mujer tener una tercera pareja por ahí para que se ausente un tiempo, porque eso va a ayudar a oxigenar la relación. Diablo mentiroso. Y todo lo quieren hacer creer como bueno. Pero Dios desde un principio estableció cuál era el bien, cuál era el mal, qué era lo bueno y qué era lo malo. Y déjenme le digo algo que el Señor me enseñó en estos días. Si Dios quisiera una sociedad permisiva, no nos hubiera dejado mandamientos, nos hubiera dejado sugerencias. Pero Dios no quiere una sociedad permisiva. Dios estableció muy claramente el bien y el mal desde un principio. Dios fue el que estableció ello. El hombre usa el siguiente pensamiento: el fin justifica los medios. Y no es así. Con Dios no va ese pensamiento.
jamás. Y jamás lo tome como una premisa para su vida, como a seguirla ahí, como si fuera algo ya un fundamento para su vida. Nunca, nunca lo tome así. Detrás de lo malo hay un personaje nefasto que se llama Satanás. Detrás de lo malo, Satanás es lo peor. Satanás es todo lo que representa el pecado en todas sus formas. Eso es Satanás. Génesis capítulo 4, el verso 7 nos dice que Satanás no solamente se contentó con dañar la primera relación de dos humanos aquí en la tierra, de Adán y Eva. Satanás no le bastó con eso, de venir a dañar la primera relación, la relación de un esposo y una esposa. No le bastó. Quiso desde un principio destruir la familia. Y por eso es que en Génesis capítulo 4 vemos un conflicto entre dos hermanos. Y uno de esos hermanos, cuando ve que Dios no acepta la ofrenda como él quería, el Señor viene y le llama la atención, le advierte a Caín de no hacer eso. Eso es lo lindo del Señor. Yo les he dicho muchas veces, y cuantas veces sea necesario decírselo, se los voy a decir. Dios es bueno porque Dios siempre advierte. Cuando Dios envía juicio es porque Dios ha hecho advertencias. Estos tsunamis que hemos visto, hemos oído de predicadores que han estado en esos lugares donde esos tsunamis se han levantado, y esos predicadores nos han dicho: pastores, en reunión de pastores que tenemos, pastores, Dios ha enviado un mensaje de arrepentimiento a esos países donde han venido esos tsunamis. La gente no ha querido arrepentirse y han venido esas catástrofes tan terribles. Dios es justo porque Él siempre advierte. Nunca envía un juicio sin antes advertir. Y Dios es justo por eso. Y con Caín Dios hizo lo mismo. Dios le advirtió a Caín. Dios sabía que su corazón estaba ensañado contra Abel, porque Dios había mirado con agrado la ofrenda de Abel. Y en el capítulo 4, verso 7 del libro de Génesis, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, en otras palabras, es Dios diciéndole: Caín, puedes mejorar tu actitud, puedes hacerlo bien. Bueno, en cuanto a lo de Caín y Abel, yo he escuchado cantidad de comentaristas bíblicos que le quiere dar una explicación a lo de la ofrenda, ¿cierto? Y bueno, unos dicen que es que Caín llevó de pronto lo peor, que Abel llevó lo mejor, pero yo creo que más que si lo mejor o lo peor estaba en la actitud del corazón. ¿Con qué actitud? ¿Sí? Porque el hombre ve nuestras acciones, pero Dios ve nuestras motivaciones. Entonces, ¿cuál es la motivación de nuestro corazón? ¿Cuál es nuestra actitud? Y mire lo que le dice tan tremendo el Señor a Caín. Le dice en la siguiente parte: y si no hicieres bien, el pecado está ¿qué? A la puerta. El mal siempre va a estar a la puerta. El mal siempre va a estar ahí dispuesto. El mal quiere complacernos siempre. Por eso es la lucha. Por eso es la lucha nuestra de cada día. Nuestra de cada día, de tener al mal tan alejado de nosotros. El pecado está a la puerta, no está a kilómetros, está a la mano. Y el alejamiento de Dios nos va a acercar más y más al mal. Por eso, en primer lugar, yo quiero enseñarle en esta mañana que tenemos que perseverar, o que si perseveramos mejor en el bien, o perseveramos en el bien cuando hay una mayor cercanía con Dios. Dígalo conmigo: perseveramos en el bien cuando hay una mayor cercanía con Dios. Salmo 73, 28. Mire lo que dice la palabra: perseveramos en el bien cuando hay una mayor cercanía con Dios. Salmo capítulo 73, subráyelo, hermoso texto, como todo lo que citamos acá, toda la palabra es linda. David decía: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Toda la palabra de Dios es hermosa, toda palabra de Dios es limpia, también declara el salmista. Pero mire lo que dice el salmista aquí: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. Cuando nosotros perdemos nuestra comunión con Dios,
Cuando nosotros cedemos a los deseos de esta carne. Por eso algunos hablaban ahora que les cuesta perseverar en el ayuno, nos cuesta perseverar en la oración, nos cuesta perseverar en la palabra. Sé que alguno hubiera sacado esa parte, porque a veces empezamos a leer la Biblia y empezamos muy animados, me voy a leer toda la Biblia en este año, pero seguimos con los mismos versículos de hace 10 años, y esa perseverancia que necesitábamos tener para leerla no la tuvimos. Y a veces cuando nosotros empezamos a descuidar esos aspectos, eso en vez de acercarnos nos va a alejar de Dios. Y entre más alejados de Dios vamos a estar, el pecado va a estar a la puerta, va a estar a la mano. Ahí va a estar el pecado. Cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra comunión con Dios, esta carne se va a alborotar. Esta carne va a pensar lo habido y por haber. Esta carne va a hacer unas cosas terribles que ni aún nosotros nos imaginábamos que podríamos hacer. Y hay algo que el alejamiento de Dios produce en nosotros, y es que no somos seres auténticos. No somos seres auténticos. No somos seres auténticos. Está bien el que nos acerquemos a una iglesia, porque eso nos va a ayudar a fortalecer nuestra comunión con Dios. Pero sería muy bueno que nosotros pensáramos por qué nos acercamos a una iglesia. Muchas veces para acallar nuestra conciencia, para hacer lo que hacíamos en la anterior religión, en la antigua tradición, que nosotros, o en la tradición de siempre, que nosotros hacíamos las cosas malas durante la semana. Íbamos un domingo, Padrecito Dios, perdóneme, o íbamos donde el sacerdote, perdóneme que he hecho pecado, bueno amigo, vaya a recitar tantos Padre Nuestros, Santas Ave María, y ya salía y Satanás venía y le hacía creer al hombre que ya había quedado libre. El acercarme a Dios me hace un ser auténtico. Si soy auténtico con Dios, no voy a ser falso con los demás, no voy a mostrar otra cara. La perseverancia me permite andar con una sola cara. La perseverancia no me permite tener dos identidades, que soy uno en la iglesia, que soy otro en la casa, que soy otro afuera, que soy otro en mi lugar de estudio, y a la final no sé ni quién soy, no tengo identidad. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. El acercarme a Dios es el bien. Si somos auténticos con Dios, no seremos falsos con los demás. No seremos falsos con los demás. Y amada iglesia, hoy es el llamado para que perseveremos en acercarnos a Dios. Tenemos que luchar contra eso, sí. Tenemos que luchar, porque el enemigo va a poner cantidad de cosas. Yo le decía a la iglesia en estos días que con mi esposa hemos tratado de sacar 3 días este año para encerrarnos en oración, pero han venido tantas cosas que nos ha costado sacar ese tiempo. Es como cuando a veces nos quedamos en casa, voy a orar en casa. En casa Satanás comienza a enviar una cantidad de sugerencias aquí a este buzón. Recuerde que usted no ha ordenado su cuarto, recuerde que hay cosas pendientes de papeles, recuerde que hay deudas pendientes, recuerde que hay que ordenar tal cosa, que hay que ordenar tal otra. Y a veces en nuestra casa nos cuesta orar. ¿Y quién es el más beneficiado? Satanás, porque él sabe que cuando yo me acerco a Dios me voy a parecer más a Él, y más alejado lo voy a tener de mi vida, más cerca voy a estar de Dios. Hay que perseverar en esos encuentros con Dios, en el acercamiento a Dios. En segundo lugar, el Salmo 84:11 me enseña que perseverar en el bien, en la integridad, voy a recibir un premio. Cuando yo persevero en el bien, en la integridad, voy a recibir el premio. ¿Y cuál es ese premio? La presencia de Dios sobre mi vida, el cuidado del Señor. Mira lo que dice el Salmo 84:11: no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Qué no va a hacer Dios? Quitarnos nuestro bien cuando andamos en integridad. ¿Qué indica eso? Que si yo no ando en integridad, que el bien me va a conducir a andar en integridad, me va a conducir a andar bien delante de Dios. ¿Qué va a suceder? Voy a estar a expensas del mal. El mal va a venir. El mal va a venir. Qué buenos actores, ¿cierto? Démosles un aplauso. Muy buenos actores.
Ahora, cuando hablamos de la integridad, es un tema que es necesario que lo prediquemos en este tiempo, porque hoy carecemos de ejemplos, hoy carecemos de modelos de integridad. Nombre que me gusta como escribe Luciano Jaramillo. Luciano Jaramillo dice que lo que la sociedad de hoy necesita no es un lema para repetir, sino un ejemplo a seguir. Y es verdad, nos estamos llenando de lemas para repetir, pero no de ejemplos para seguir. Y hoy estamos necesitando ejemplos a seguir en todas las esferas de nuestra sociedad. Ahora, cuando nosotros queremos perseverar en integridad, vamos a requerir fortaleza y firmeza de carácter. Vamos a requerir fortaleza y firmeza de carácter. Cierto cristiano decía una vez: yo no tengo problema con la tentación, porque cuando la tentación viene a mí, yo me rindo. ¿Qué tal eso? Cuando la tentación viene a mí, yo me rindo. Pero los que queremos luchar contra la tentación necesitamos fortaleza de carácter, necesitamos firmeza. Y la integridad tiene que ver con algunos aspectos de nuestra vida. Y el primer aspecto es la sexualidad. La integridad tiene que ver con nuestra sexualidad. Y déjeme decirle que Satanás en este tiempo está queriendo no solamente inundar a nuestros jóvenes de inmoralidad sexual. Satanás en este tiempo está apuntando a unos pecados sexuales terribles, no solo en nuestros jóvenes, porque ahora a veces nos enfocamos en los jóvenes. De pronto ahora años sí, pero ha sido un despliegue tan terrible de ese pecado de la sexualidad con la cual Satanás quiere bautizar a tantas personas, que esos pecados de sexualidad los estamos viendo en los niños desde muy tierna edad. Niños con unos alcances terribles, y no solamente en los niños, lo estamos viendo en los ancianos. ¿Cuántos ancianos están saliendo en las páginas de nuestros periódicos que han venido a violar niños? ¿Cuántos? Aún familiares, abuelos que han violado a sus propios niños. Y hoy la integridad tenemos que hablarla desde un púlpito, porque está atacando no solamente a una generación en particular, no a una clase de edad, sino que está atacando a todos los seres humanos. Y contra eso nosotros tenemos que tener los ojos muy abiertos. Y nosotros tenemos que vivir una sexualidad ajustados no a lo que nos dicta la sociedad, sino ajustados a lo que nos dicta la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, así como es clara en muchos aspectos en cuanto a la sexualidad, a Dios no se le quedó absolutamente nada. La Biblia es muy clara en cuanto a la sexualidad. Y es que los pecados sexuales pueden venir a contaminar la vida de una persona y a marcarla desde la niñez hasta el día en que parta de esta tierra, si es que Jesús no viene a hacer un cambio, una transformación. La palabra de Dios es clara y es tajante en cuanto no a la fornicación. La palabra de Dios es tajante cuando dice no al adulterio. La palabra de Dios es tajante cuando habla de no a la pornografía. No aparece la palabra pornografía, pero habla de aberraciones y habla de concupiscencia, que la concupiscencia es un deseo exagerado por los deseos carnales. Y de eso habla la palabra de Dios. La Biblia habla del respeto por mi cuerpo. Yo tengo que respetar este cuerpo, porque no es cualquier tipo de cuerpo, es nada más y nada menos que el templo del Espíritu Santo. Los noviecitos se tienen que guardar. Los besos y las caricias tienen que tener determinados límites y tienen que tener determinados lugares, porque si ustedes no se guardan ahora de novios, yo les he enseñado a los jóvenes que cuando un muchacho viene y le pide la pruebita de amor, de acostarse en una cama con él, ¿qué es lo que está haciendo ese hombre? Está violando un derecho que no le pertenece. Le pertenece el día que pacte con esa niña en un altar. Ese día sí puede decir: Dios me la ha entregado. A veces esos temas no despiertan muchos aplausos, porque cuando hablamos de la sexualidad tenemos que ser tajantes. ¿Por qué caemos en tantos pecados sexuales? Caemos en tentaciones porque no huimos de ellas, porque las contemplamos. Romanos 7:18 dice la palabra que en nosotros no mora el bien. ¿Que mora qué? El mal.
Claro que sí. Por más cristianos que seamos, este don mal siempre va a estar ahí, tratando de atacarnos, tratando de hacernos ceder a la tentación, pero obviamente con nuestro permiso, porque el mal no va a ir más allá de donde yo se lo permita. Si estuviéramos sin Jesús, sí podríamos decir: no, la ley no puede justificarnos, la ley no puede salvar a nadie, por la ley no podemos nosotros, aunque estaban los 10 mandamientos, pero era mucho más complicado para el pueblo judío poder permanecer en la ley de Dios. A nosotros Jesús ahora nos ha hecho el camino mucho más expedito para que podamos vivir una sexualidad ajustada a la palabra de Dios. Amén. Ajustada a la palabra de Dios. Y dice el apóstol: yo sé que en mi carne no mora el bien. ¿Con qué se va a alimentar la carne? Con el pecado. Romanos capítulo 6, el verso 12. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 12. En estos días que mi esposa tuvo una salida, yo estaba ahí me fui para la casa, creo que fue después de un encuentro, y me gusta a veces llegar a mi casa a ver fútbol. El fútbol, a veces cuando estoy así como muy cansado, me pongo a ver fútbol, y eso es un relajante después de la oración y la presencia de Dios, muy bueno. Me gusta mucho el fútbol. Sí. Más cuando juega Millonarios, aunque ahora tenemos ese equipo muy mal. Sí. Pero ¿qué sucedió? No, el Pereira antes me estresa. Ya no, Michel es hincha del Pereira, yo lo respeto. A él el juego del Pereira lo emociona. Y me puse a pasar canales de televisión porque, bueno, en ese momento estaban en el intermedio del partido, y a veces me gusta ver noticias, pasar, pero la carne es curiosa. Y esta carne siempre va a querer ver lo que al espíritu no le agrada. Y por un momento pasé el canal. Lo digo porque soy pastor y soy tan humano como ustedes. Amén. Porque a veces vemos a los pastores por allá como en otro planeta. No, nuestra carne no vale más ni es más fina que la de ustedes. Por la misericordia de Dios estamos acá. Y porque Dios nos ha ayudado a tener también firmeza de carácter y de integridad para poder permanecer. Pero nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Y hubo un canal donde había unas escenas de cama a plenas 6:30 de la tarde. ¿Y qué es lo que la carne nos dice? Déjelo ahí, alimente sus ojos, ¿cierto? Divierta sus ojos, alimente sus emociones, alimente sus pasiones. Tenemos dos opciones: o nos quedamos ahí o inmediatamente pasamos el canal. ¿Qué nos va a decir este agente? Déjelo ahí, ¿cierto? No, eso no tiene nada de malo. Yo ahora le borro esas imágenes, mentiras. Eso se queda ¿dónde? Acá. Una vez me decía un hombre: pastor, estoy teniendo problemas con mi esposa en el área sexual, y me estoy yendo a unas páginas donde me hablan muy bueno acerca de eso, y donde me hablan de muchas cosas que nosotros necesitamos. Yo decía: qué gol el que le está metiendo el diablo a este hombre. Este hombre, cuando vaya a estar allá con su esposa, ya no se va a imaginar que es con ella, sino ¿con quién? Con la mujer que acaba de ver en esas páginas. Satanás es astuto. A veces decimos: no, es que Satanás no sabe cómo atacar. No sabe cómo atacar. No se meta ese cuento. Él sí sabe muy bien cómo atacarlo a usted. Sabe cuál es su área y mi área más débil. Él sabe, y por ahí se va a meter. Y él, a diferencia de nosotros, sí persevera en los ataques. Y si hoy le dimos en la cabeza porque no cedimos, mañana va a volver. No vaya a creer que él se va a sentar y va a empezar a llorar: ay, me venció, ya estoy derrotado. No. Satanás, ¿qué va a hacer? Va a seguir persistiendo, va a seguir persistiendo. Michel nos decía esta mañana algo muy interesante: la gota de agua en esa piedra no produce mella por lo que la gota sea muy fuerte, sino ¿por qué? Por la perseverancia, por la insistencia. Y así es Satanás. Satanás es perseverante en sus ataques. Nosotros con facilidad desmayamos, pero Satanás es perseverante. Y Satanás sabe que el área sexual es un área débil en usted, en mí. Satanás nos va a poner las oportunidades para pecar. Ahí, como le dijo el Señor al mismo Caín: el pecado está a la puerta. No se la va a poner por allá distante, no, en el mismo lugar de trabajo, ahora en el mismo lugar donde usted vive, como le sucedió al mismo David.
de estar usted en su casa y tal vez abrir una ventana o hacer algo o o estar en determinado lugar. Satanás para eso es el campeón, para presentarle a usted escenas de pecado, proporcionarle todo, oscuridad, soledad. Ese es el campeón, y si usted se alía con él y yo me alío con él, ahí vamos a perecer. Pero mire lo que dice la palabra, Romanos 6:12: no reine. El no de Dios es para nuestro bien, es para nuestro provecho, no es para molestarnos. ¿Y qué dice el apóstol? No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal. ¿No reine qué? El pecado en nuestro cuerpo mortal. Hay que perseverar en integridad. ¿Y qué más dice el texto? De modo que lo obedezcáis ¿en qué? En sus concupiscencias. Verso 13. Amén. Mis ojos ya no son para qué, para deleitarme en la pornografía, para deleitarme viendo programas o cosas que no me agradan. Mis manos no son para hacer cosas indebidas. Mi mente no es para pensar en inmundicia ni en nada de eso. Mis pies no son presurosos ahora para correr al mal. Nuestros instrumentos son instrumentos ¿de qué? De justicia. Amén. De justicia declara la palabra de Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer en cuanto a eso? Mire lo que declara la palabra de Dios allá en el mismo libro de Romanos capítulo 6 verso 21. Mire lo que dice la palabra, Romanos 6, 21. ¿Lo tienen? Verso 21: pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenga esto muy en cuenta. Mantenga fuera de su vida cualquier cosa que pueda desplazar a Jesús de su corazón. Mantengamos fuera de nuestra vida cualquier cosa que pueda desplazar a Jesús de nuestro corazón. Cualquier persona, cualquier acto, cualquier pecado que quiera desplazar a Jesús de nuestro corazón, ¿qué tenemos que hacer? Sacarlo de nuestra vida. Caemos en la tentación cuando no huimos de ella. Y a veces somos aliados de la tentación. A veces en vez de enfrentar la tentación nos quedamos ahí, y por eso es que perdemos. Por eso es que perdemos. Mire lo que dice la palabra allí en segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 22. Miremos lo que dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 22. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice la palabra? Huye ¿qué? De las pasiones juveniles y sigue la justicia. Amén. ¿Qué hay que hacer con la tentación? Huir. Sabemos que tenemos que huir. Tenemos que huir. Y a veces somos en medio de la tentación, ay Padrecito Dios, y seguimos contemplando la tentación. Señor, líbrame de la tentación, líbrame de la tentación. Yo imagino que nos dirá el Señor mucho zángano, ¿cierto? Sabe que tiene que hacer y no lo hace. Sabe que tiene que hacer. Hay que huir de la tentación. Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Permanezcamos en Dios. Permanezcamos en Dios como primer punto. Si nosotros permanecemos, perseveramos en Dios, cuando tenemos una mayor cercanía con Él. Y en segundo lugar, cuando perseveramos en ¿qué? En el bien. Y ese bien nos va a llegar a ser hombres y mujeres íntegros. Verso 11 de Primera de Timoteo, capítulo 6. La integridad tiene que ver con la honestidad. La integridad tiene que ver con la honestidad. Tenemos que decirle no al dinero fácil.
Tenemos que decirle no a lo ilícito. Tenemos que decirle no a las trampas. Tenemos que decirle no a los robos. Tenemos que decirle no a ellos. Si queremos perseverar en el bien, tenemos que negarnos a todo ello. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versos 9 y 10. Ahí en Primera de Timoteo capítulo 6, versos 9 y 10. ¿De qué está hablando el apóstol? Ahí no está hablando de pecados sexuales. Está hablando de qué? Del dinero. Y es que el dinero nos puede llevar a pecar. El mucho o poco dinero. El mucho dinero nos puede llevar a salirnos de los límites, de creernos pues ya los más grandes, los más poderosos, y de llegar a cometer unas injusticias terribles. El poco dinero nos puede llevar a quejarnos, nos puede llevar a renegar contra Dios, a hacerle reclamos muchas veces injustificados. Y mire lo que dice Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Verso 11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué hay que hacer de la tentación del dinero ilícito? ¿Qué hay que hacer de la tentación del robo, de la mentira, de la codicia, de la avaricia? Tenemos que huir. Tenemos que huir. ¿Cuántos en nuestro país cayeron en eso? ¿Cuántos que estaban bien acá y dejaron sus trabajos porque por ahí les ofrecieron más dinero por hacer otro trabajito, de pronto de menor tiempo, pero de mayores complicaciones? De mayores complicaciones. Y aquí el Señor nos dice que tenemos que alejarnos del bien, del mal, y tenemos que seguir el bien. Amén. ¿Qué dice? Sigue ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Perseveramos en el bien cuando andamos en integridad. Perseveramos en el bien cuando vivimos una sexualidad ajustada a los parámetros divinos, a los parámetros bíblicos. Perseveramos en el bien cuando nosotros permanecemos en honestidad. Estamos perseverando en el bien. Y tercero, para culminar, perseverar en el bien, no siempre es fácil, pero siempre es lo correcto. Romanos 12:21 es una de las claves de este sermón. No seas vencido de lo malo, sino vence ¿con qué? Con el bien, el mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Todos los días, como lo declaraba Barclay en ese pensamiento, el hombre se va a ver parado frente al árbol del mal. Y cuando usted quiere guardarse sexualmente, el enemigo, ¿qué le va a decir? No, pero es que eso no tiene nada de malo. Una vez que lo haga, eso no, usted va a poder controlar eso, va a poder dominarlo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, claro, pero inicia con un solo traguito no hace nada de daño, ¿cierto? Para refrescarnos. Pero Satanás después le dice eso, venga, tómese 3, 4, ya comienza a levantarse la falda en el caso de las mujeres, y los hombres a levantarse la camiseta, y comienzan en cosas terribles. No seas vencido de lo malo. ¿Contra qué estás luchando hoy? ¿Contra qué estás sintiendo hoy que vas a caer si no te aferras de Dios? Si no te acercas a Dios. Hay alguien allá a la puerta, el pecado, que te quiere devorar. Declara el apóstol Pedro que Satanás, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y en la traducción original declara buscando a quien tragarse por entero. No quiere dejar nada de tu espíritu, ni de tu alma, ni de tu cuerpo sano. Lo quiere destruir en todas las áreas. Ahora, ¿qué sucede? Satanás es un luchador
vencido. Amén. Satanás es un luchador, ¿qué? Vencido. Amén. Ya está vencido. Romanos 8:2 declara: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Él quiere meter ahí unos golpecitos, y a muchos los ha derribado con unos simples golpecitos. Pero el que tiene una identidad en Jesús, ¿sabe qué? Está vencido. Dígaselo. Está vencido. Está vencido. Escuche bien esto. Dios provee la armadura para resistir las tentaciones, pero nos tenemos que poner esa armadura. Hay gente que dice: uy, sí, ¿verdad? La Biblia dice que Dios ha dado la armadura, pero viven desnudos, no se visten. Y por eso Satanás les hace unas. Por eso Satanás viene. En el ejército se usa la expresión guerra avisada. No mata soldado, y si lo mata es ¿por qué? Por descuidado. Amén. Tenemos el campeón, el vencedor dentro de nosotros, y él está vencido, pero va a seguir ¿qué? Molestando. Va a seguir molestando. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Hebreos 10:38 declara que Jesús anduvo haciendo ¿qué? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El que está dentro de nosotros se goza haciéndonos ¿qué? Bien. Bien. Desea el bien para nuestra vida. Tenemos que perseverar en hacer el bien. Tenemos que perseverar. Uno mira la vida de José, y la vida de José es de una inspiración tremenda. José estaba lejos de su familia. José fue injustamente enviado a una cárcel. Yo en estos días me hacía un cuadro pintoresco o una pintura mental de lo que pudo haber sentido José en la cárcel. Usted se imagina a los que estaban con José allí en la cárcel. Venga, hermano, ¿y a usted por qué lo trajeron aquí a la cárcel? No, ¿cómo le parece, hermano? Que es que a mí me vinieron aquí a juzgar, ¿sí? O a calumniar, que porque yo me había acostado con la esposa de Potifar. Y usted imagina a los que están al lado. Usted sí es bobito, hermano, con esa mujer. Ave María, usted no se acostó. Y yo me imagino a los otros pensando lo peor de José. No, como que se le ya todos sabemos, ¿no? ¿Cómo que? No, este man sí. No, claro. Está del otro lado. Se imaginan. Pero José perseveró en hacer ¿qué? El bien. No le interesó lo que dijeran los demás. Perseveró en hacer el bien. Y si usted mira la vida de José, ¿cuál fue el premio que Dios le dio? Segundo mejor en el reino, segunda autoridad, el mejor estadista de Egipto. La maldad también trae un premio. La Biblia nos habla de un hombre que amó el premio de la maldad. ¿Quién fue? Balaán. Tremendo. Y no era un impío, era un hombre que daba profecías de Dios, pero este hombre se apartó. Y en Balaán se cumple también lo que dice la palabra, que mejor le hubiera sido a esa persona no haber conocido que después de haber conocido. ¿Cuántas personas han tocado la gloria de Dios y hoy están alejadas de Dios? Y vaya usted, mírelos, están peor de lo que estaban antes. Y hay un premio que Satanás les tiene, el premio de la maldad. Había un muchacho por la casa de mis padres que le decían maldad, y ese hombre siempre le daba unos susto encontrarse con él. Cada que lo veía le hacía una maldad. Cada que lo veía lo tildaron así, lo apellidaron, maldad. Tremendo. Y todo lo que ese hombre hacía era maldad. A otro allí en Mercasa le dicen el diablo. Tiene tal cosa, vaya allí donde el diablo que la tiene. Terrible. Y Satanás siempre nos va a conducir a lo peor. Romanos 2:7, perseverando en el bien. Venga bien para acá. Amén. Vamos a perseverar en el bien. Vamos a aferrarnos al bien. Amén. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. Y el bien nos va a preservar. En estos días les acabo esta enseñanza. El bien nos va a preservar de muchísimas cosas. Estemos de pie en esta mañana.